El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7 de la mañana con 54 minutos. Continuamos con nuestra agenda de entrevistas y vamos a hablar sobre las decisiones judiciales respecto al contrato de Recovac y la posición también de Emaceo respecto a este tema. Estamos ya con Yolanda Gaete. Ella es gerente precisamente de Emaceo y hace varios días estuvo también con nosotros en una entrevista con Fabricio Vela. Camila Gallegos, ella es abogada de Recovac. Vamos a escuchar cuál es la posición respecto a este tema por parte de Emaceo. Bienvenida, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, gracias por esta oportunidad de réplica que además es necesaria para que la ciudadanía quiteña esté consciente de cuál es la realidad respecto de este contrato. El consorcio Recovac se muestra como un consorcio con experiencia en tareas relacionadas con la provisión y el mantenimiento de flota, pero yo tengo toda la evidencia de que efectivamente el consorcio Recovac, tal cual lo hemos venido sosteniendo, no tiene experiencia alguna. La poca experiencia que tiene la ha ganado precisamente con el contrato de Emaceo, tanto así que los documentos que ellos presentaron y que son parte constitutiva del contrato, que no es otra cosa que una copia del Registro Único de Contribuyentes, dice que en el caso de una de las empresas, Metales Inyectados Metaín, su actividad es fabricación de estructuras metálicas, fundición, refinación, aleaciones y metales, y la otra, que es Diconsult, la actividad económica, tal cual certifica o reporta el SRI, es asesoramiento económico, financiero y tecnológico. Es decir, queda demostrado que Recovac, antes de la firma del contrato, no había vendido una llanta, no había vendido un recolector ni mantenido un vehículo, por lo menos para este propósito. Efectivamente, el contrato se suscribió en octubre del 2018, ¿sí? ¿Y cuál es el propósito? Porque además ellos dan a entender que ellos hacen el mantenimiento, hacen la gestión integral de los residuos sólidos. En el acta de negociación, que también es parte integrante, en el acta de negociación dice, con el propósito de facilitar la puesta en operación acelerada de la maquinaria ofertada por el consorcio, se acepta definir el objeto del contrato como la recuperación de la flota para regularizar el servicio de recolección, sin que esto signifique alterar el espíritu ni los requerimientos estipulados por Emaceo. El contrato incluye compra de 36 recolectores de carga posterior, compra de 4 recolectores de carga lateral, repotenciación de 14 chasis y el montaje de 14 cajas nuevas, y servicio de mantenimiento y garantía de disponibilidad de las unidades. Es decir, efectivamente queda demostrado que es provisión y mantenimiento de flota. ¿Qué es lo que hace Recovac en esa línea? Efectivamente hace la provisión de flota con retrasos, ¿sí? Y recupera o repotencia 4 de nuestros vehículos. ¿Qué incluye la repotenciación, la prestación de los servicios de mantenimiento? Que aquí es donde empieza a uno saltarle la duda respecto del contrato. ¿Qué incluye el mantenimiento? Importación, equipamiento, preparación y entrega de bienes, costo y gestión de la nacionalización, homologación y traspaso, capacitación de los trabajadores o de los conductores, habilitación y puesta en marcha de patios, mantenimientos, etcétera, etcétera, ¿sí? Porque de ahí viene efectivamente lo que es mantenimiento. Entonces resulta que nosotros, en el valor de la flota, como es normal, cuando uno compra una flota, uno paga
la adquisición, la importación, la nacionalización, la homologación, la capacitación, incluso la matriculación. Resulta que ellos hábilmente pasan todos esos conceptos que he dicho al mantenimiento y nos cobran un valor superior. Nosotros hemos hecho estamos iniciando un proceso de adquisición de una flota pequeña. Tenemos las cotizaciones y los valores de cotización, los precios cotizados por las empresas son menores a los que cobró Recovac, incluyendo, insisto, todos aquellos ítems que normalmente incluyen la adquisición y que fueron mañosamente trasladados al rubro de mantenimiento, que incluye además, eso es lo más sorprendente, cuáles son los precios y sobre qué criterios se hizo la negociación. Resulta que el rato que los señores de Recovac hacen su oferta o su expresión de interés y la empresa de Maceo hace el análisis, se incluyen valores que son escandalosos dentro del mantenimiento, como por ejemplo $30,000 al año por auxilio mecánico por vehículo. $30,000 al año. ¿Quién gasta $30,000 al año por un vehículo en auxilio mecánico? Nos cobran $8,000 y pico por cada vehículo al año para habilitación de un taller, es decir, $2,700,000. Vayan al taller y vean si hay $2,700,000. Cuando además en la propia acta de negociación se dice que la infraestructura, es decir, lo que está bajo el suelo, una vez que termine el contrato, es de Maceo, como corresponde, porque ese terreno es nuestro, y que la superestructura es aquellas cosas que se pueden desmontar, ellos se lo llevan. Es decir, le pagamos y se lo llevan. Eso no es correcto. Y lo peor, pagamos $41,000, desde $41,000 al año por vehículo, lo que suma $13.6 millones al año, que no es monto menor, para backups, es decir, para vehículos, respaldos de los vehículos nuestros que por cualquier razón salen de operación, ¿sí? Pero a la fecha, hasta hoy, no hemos tenido un solo vehículo. Religiosamente $41,000 por vehículo y resulta que no tenemos un solo backup. 13 millones de dólares. Con eso podemos comprar una nueva flota. Ahora, vamos entonces por parte. Primero quisiera preguntarle, ¿por qué no se entregaron los 14 vehículos para que sean repotenciados? Recovac aseguró precisamente aquí en estos micrófonos en entrevista con Fabricio Vela que solo se entregaron 4 de los 14 vehículos que debían repotenciarse. ¿Qué pasó ahí? Efectivamente, en el mes de diciembre, como la propia procuradora legal del consorcio reconoce, la empresa entregó los vehículos. Ellos siempre aducen que los vehículos nuestros estaban en pésimas condiciones, ¿sí? Pero resulta que ellos no sabían en qué condiciones recibieron los vehículos. Pero en un documento, en un informe que fue posterior al acta de negociación y que es parte constitutiva del contrato, el ex coordinador técnico de la empresa dice que luego de realizar varias inspecciones, se refiere a Recovac, y valoraciones técnicas y de requerir infructuosamente soportes técnicos y manuales del proveedor original de los chasis DAF y cajas Translift, el proponente, es decir, Recovac, descartó la opción de recuperar incluso temporalmente las cajas Translift, es decir, el equipo aliado, y concluyó, al igual que Maceo, que la solución óptima en términos de operatividad y de riesgo era cambiar las cajas y repotenciar los chasis. Es decir, ellos sí conocían, porque aquí dice que incluso en un párrafo más arriba que se trajeron... Pero ¿por qué no se les entregó todos? ¿Por qué solamente 4? Entonces, allá voy. Entonces, ellos conocían el estado de la maquinaria. La empresa, en ese momento, entregó en una primera instancia 4 vehículos. Había una programación en la cual ellos tenían en 30 días que entregar la maquinaria nueva. Si Recovac se estaba atrasando con la entrega de maquinaria, ¿sí? Como no la entregó a tiempo, ¿cómo la empresa podía entregar aquella maquinaria que medianamente estaba operativa para cumplir el servicio? Que fue lo mismo que luego nos pasó a nosotros.
Entonces, cuando nosotros llegamos, habían entregado 4. Cuando yo llegué, efectivamente, ¿cuál era la situación del Pero servicio? ¿cómo se justifica este tema? No hay una entrega. ¿Cómo lo justifican? De todas formas, solo les entregaron 4. Y bueno, además de esto, ¿las multas que ustedes impusieron a la empresa son viables y se considera que también se tardaron, que hubo todas estas demoras? A ver, primero, el contrato es ley para las partes. En el contrato dice que la empresa tiene que entregar, Emaceo tiene que entregar 14 unidades para repotenciación. De esas 14 entregamos 4. Pero Emaceo tiene como primera prioridad y como obligación garantizar el servicio. Si Recovac no nos había entregado las unidades nuevas, porque las entregó en el mes de abril, si mal no recuerdo. Entonces, si entregó las unidades en el mes de abril, ¿cómo nosotros nos íbamos a deshacer de las unidades que estaban prestando el servicio? Entonces, se entregaron 4. ¿Cuándo o qué tiempo se demoraron ellos en repotenciar la maquinaria cuando lo debían hacer en 30 días? Aquí tengo la información, 233 días, 238, 307 días. Ahora, también quisiera preguntarle, ¿por qué si el contrato era tan lesivo no optaron por una negociación amistosa y más bien decidieron ir a una terminación unilateral? Aparte de eso, hay un proceso de mediación presentado también en la Procuraduría y Emaceo no ha asistido. A ver, usted mismo lo dice, cuando un contrato es lesivo, normalmente una terminación amistosa no cabe, ¿sí? Porque demuestra que hubo afectación a los recursos del Estado. Efectivamente, nosotros sí nos sentamos en el mes de enero a un proceso de mediación que en teoría iba a ser para una terminación de mutuo acuerdo, pero resulta que cuando llegamos a la Procuraduría, lo único que ellos querían en ese proceso de mediación era que le levantemos las multas que fueron impuestas en derecho, en absoluto derecho, porque no es posible que una empresa gane un proceso, porque este proceso además fue adjudicado a la empresa o fue el oferente seleccionado por la anterior administración, aduciendo que ellos ofrecían el plazo más rápido para entrega de la flota, porque recuerde usted que en octubre la empresa Emaceo y la ciudad de Quito estaba en emergencia sanitaria, es decir, no tenían las condiciones para prestar el servicio y ello requería que la flota estuviese aquí. Y resulta que la flota fue entregada luego de terminar el proceso de emergencia, con unos costos altísimos porque la basura se la tuvo que levantar en volquetas, incluso a costa de la vida de los trabajadores nuestros. Ahora, economista, la terminación de forma unilateral del contrato es viable si ustedes aún no han pagado todo lo necesario a la empresa. Recovac señala que Emaceo no ha pagado, por ejemplo, las letras de los vehículos que les financiaron, que hay varias deudas pendientes. ¿Es posible? ¿Es viable? A ver, esa es otra distorsión de la realidad y la verdad. Primero déjeme decirle una cosa, los jueces se tienen que pronunciar respecto de una demanda, pero no pueden ir más allá. Recovac no presentó en su segunda acción de protección que nos imposibiliten como empresa terminar el contrato. Eso fue un tema introducido con posterioridad y eso es ilegal. 2, aduciendo que nosotros tenemos valores pendientes. Se puede pensar que la cuota del 2023 de amortización y interés es un valor pendiente, no, esa es una cuota futura, que es un valor pendiente de pago. Si yo en el mes de mayo no pagaba la cuota de mayo, ese es un valor pendiente, pero la cuota de diciembre es un valor pendiente, no, es cuota futura. Lo que cabe en ese proceso, en un proceso de terminación, es una precancelación, una cancelación anticipada de un préstamo. Eso es lo que cabe. Ahora, la justicia... Han torcido la verdad realmente de manera vergonzosa. Ahora, la justicia en 2 instancias se ha pronunciado a favor de Recovac. ¿Qué es lo que pasa en ese sentido? ¿Cuál es su postura y también las acciones que están tomando? A ver, perdóneme, no es así. Hubo una primera acción de protección, hubo una primera acción de protección. En esa primera acción de protección, efectivamente, el juez de primera instancia, el juez de garantías constitucionales, le dio la razón a Recovac.
Nosotros impugnamos, lo que es más, pusimos una denuncia en el Consejo de la Judicatura. El juez levantó, el mismo juez que en una primera instancia les dio la razón, en una segunda instancia les dio la razón a Maceo. Recovac impugnó esa designación del juez y la Corte Provincial del Guayas, la misma Corte, pero no evidentemente con los mismos jueces, sentenció frente a la impugnación de Recovac que estos son temas de legalidad, no de constitucionalidad, y que son asuntos que se deben ventilar en lo contencioso administrativo, como así lo estamos haciendo, porque esta no es la única demanda. Recovac nos está demandando adicionalmente por $38 millones por los mismos temas en el Consejo, en lo contencioso administrativo. Y la primera sentencia de la Corte Provincial del Guayas le dio la razón a Maceo y le dijo, señores, vayan a ventilar allá. Los jueces la segunda acción de protección efectivamente le dio la razón a Recovac, curiosamente cuando ya había una sentencia de la propia Corte Provincial del Guayas. Finalmente, Sí, ya con este marco, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? ¿Cuáles van a ser sus próximas acciones a seguir? Dos acciones. La una que ya le hicimos y es frente a lo que le he mencionado, que es vergonzoso que estemos pagando $40.000, $41.000 al año por unidad, por unas backups que no hemos recibido, que son 13.6 millones, significaría que podemos recuperar absolutamente o comprar otra flota. Hemos puesto una denuncia en Fiscalía para que sea esa instancia la que averigüe si efectivamente aquí hubo una afectación a la ciudad de Quito y si hubo una afectación en Maceo. Y segundo, ya introdujimos una acción extraordinaria de protección en la Corte Nacional, en la Corte Constitucional Nacional. Vamos a ver si con 9 jueces, con jueces absolutamente probos, van a conseguir el mismo resultado. Estoy convencida que no, porque además de todo lo lesivo que significa esto para la ciudad de Quito, esto sienta un precedente nefasto para la administración pública. Resulta que mañana cualquier contratista incumplido, irresponsable, se va a creer con derecho y va a ir a cualquier juzgado de cualquier sitio e impedir que la función pública actúe en derecho, multando a los contratistas incumplidos y cumpliendo con su obligación de terminar un contrato que no es conveniente para las instituciones públicas. Muchas gracias por su tiempo y por esta entrevista. Gracias. 8 de la mañana con 11 minutos estábamos dialogando con Yolanda Gaete, ella es gerenta de Emaceo acerca de las decisiones judiciales sobre el contrato de Recovac.